días a todos, bienvenidos y muchas gracias por vuestra asistencia. Mi nombre es Marcos Menéndez, soy responsable de grandes cuentas de Walter Kluwer y hoy vamos a tratar en este debate un tema que está muy actual, ¿vale? Muy actual y además se ha publicado mucha legislación y muchos temas sobre esto, ¿vale? Se trata de la igualdad de género, pero en este caso vamos a considerarla como una estrategia y una prioridad muy estratégica dentro de nuestras organizaciones, ¿vale? Para tratar este tema tenemos un grupo de ponentes excelente que paso a presentaros, ¿vale? Carmen García, leo aquí porque los títulos son muy largos, ¿vale? Directora corporativa de talento y diversidad del Grupo Santa Lucía. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Marcos. Manuel Alejandre, director de recursos humanos para España y Portugal de Procter & Gamble. ¿Lo he dicho bien? ¿Lo he pronunciado bien? Perfecto. Buenos días, Manuel. Elena Valderas, Global Diversity Manager. ¿Sí? ¿Lo he dicho bien? Perfecto. De Ferrovial. Buenos días, Elena. Buenos días. Y a mi izquierda, Fernando Sierra, que es el director de Talento, Cultura, Transformación y Personas y de Organización de Rexol. ¿Vale? No, de Personas y Organización. Personas y Organización, perdón. Bienvenido. Gracias. Bueno, hemos dividido este debate en 4 grandes bloques, ¿vale? El primero de ellos es cómo hemos convertido esta teoría de la igualdad de género en la práctica. Pero vamos a enfocarla en la parte con una perspectiva más bien inclusiva dentro de los procesos de formación, selección y planes de carrera, ¿vale? Si queréis, me gustaría que compartierais vuestra experiencia y cómo habéis convertido esta teoría en práctica dentro de vuestras organizaciones. Y, bueno, otra cosa, además, hablamos de igualdad de género y veis que los ponentes estamos igualitos, tanto hombres como mujeres. yo me excluyo, yo me excluyo. ¿Vale? Entonces, bueno, en este sentido, si queréis, comenzamos. Carmen, cuéntanos un poco cómo habéis hecho esta conversión de la teoría a la práctica dentro del Grupo Santa Lucía. Bueno, en el Grupo Santa Lucía tenemos diversas iniciativas ahora mismo que precisamente van un poco orientadas a lo que estabas diciendo, Marcos. No tanto al tema de la diversidad, que por supuesto, y que ya es yo creo que ya es un insight que tenemos todas las organizaciones interiorizado, como bueno, pues a que haya un componente de inclusión en los diferentes proyectos de talento que tenemos. Ahora mismo, por ejemplo, estamos pues llevando a cabo todo el plan de transformación digital de la compañía con una inversión, la verdad, bastante importante y por ejemplo, bueno, pues en todo lo que tiene que ver con los perfiles STEM, ¿no? Que seguramente, bueno, pues todo el mundo que está aquí suele tener, ¿no?, las mismas complicaciones para poder tanto atraer talento como retener talento de perfiles STEM y del mundo digital. Pues bueno, tenemos un proyecto muy interesante en el que precisamente nos hemos puesto los retos de que, bueno, pues que en las ternas finalistas, en la presentación de candidatos, incluso, bueno, pues les hemos dado formación a los hiring managers de toda la parte tecnológica para temas, bueno, pues de evitar sesgos, de potenciar, ¿no?, las candidaturas de mujeres en ese tipo de procesos de selección. Y bueno, pues nos pusimos un objetivo, que no una cuota y que no una cifra cerrada, pero sí un objetivo con la Dirección de Recursos Humanos de Santa Lucía y de las otras empresas que están en el plan de transformación digital, de conseguir llegar a un 30% en esos perfiles STEM en la atracción de talento femenino, y la verdad es que lo hemos cumplido, con lo cual en ese sentido, bueno, pues es como te digo, más que poner una cuota o que poner una cifra cerrada, yo creo que tiene que ser un objetivo y que tiene que ser algo que todos tengamos en mente, que oye, pues es más difícil, hay menos, pero bueno, no por ello hay que renunciar, ¿no?, a ese tipo de talento. Muy bien. A vuestro orden. Venga, pues me lanzo yo. No sé si se me oye. Sí. Yo añadiría que, aparte de lo que dice Carmen, que es totalmente correcto y va justo al punto, añadiría la importancia de que en las empresas se tenga claro por qué se trabaja en igualdad de género, cuál es la razón, cuál es el enfoque estratégico, lo que decías antes en la presentación, ¿no? Yo creo que nos equivocamos si vemos esto como un tema de cumplimiento legal o vemos esto como un tema de reputación puramente. Esto sí. Es un tema más amplio de mejores resultados de negocio. Al final, las organizaciones que fomentan la igualdad de oportunidades y la igualdad de género en general también fomentan generalmente el pensamiento divergente, también fomentan la inclusión en el sentido de dar voz a todas las personas con su pensamiento diferente, con su manera diferente de ver los negocios, y por tanto consigue mejores discusiones de negocio, mejor innovación y en general mejores resultados, ¿no? Para mí
esta idea de por qué trabajamos en igualdad de género, por qué trabajamos en inclusión en general, por qué necesitamos perfiles diferentes que piensen de manera diferente a los que toman las decisiones, al grupo privilegiado en general en las compañías, es lo que hace el clic para entender de que, vale, no hacemos esto por cumplimiento legal, no hacemos esto por reputación o porque los consumidores piensen de qué buenos somos que tenemos muchas mujeres, sino hacemos esto porque nos va a dar mejores resultados de negocio. Para mí ese trabajo de que toda la organización entienda por qué trabajamos en esto es fundamental. Es que eso es importante porque también hay mucha visión de algunas empresas de que simplemente es, y luego entraremos en el último punto del bloque, pues sí, yo tengo una cantidad de mujeres dentro del comité de dirección, pero bueno, yo he oído tristemente que a veces eso es simplemente un cumplimiento de ese requisito, no por méritos ni por capacidades, que al final ahí es donde está, no hace falta, las capacidades y los méritos no tienen género. Yo, si me permites, Marcos, sí, adelante. Tomando un poco lo que comenta Manuel, para nosotros es muy importante generar como el terreno dentro de la compañía, ¿no? Que tengamos la conversación abierta de la ausencia de sesgo en la toma de decisiones en todos esos elementos. Nosotros, cada vez que nosotros tenemos pues una convención de directivos, un offsite de líderes o líderes de área, cuando los podíamos hacer presencialmente, intentamos siempre incorporar en algún punto de la agenda que tratara sobre estos temas, para que de alguna manera ya tuviéramos toda esa conciencia dentro de la compañía. Y luego, por supuesto, lo que hay que hacer pues, es velar por esos momentos de la verdad, ¿no? Es decir, pues cuando en los procesos de selección, en los procesos de promoción, en los momentos de formación, ¿no? Ahí, también un poco como comentaba Carmen, nosotros tenemos un programa digital, ¿vale? Siempre nos cuesta un poco más tener dentro de esas titulaciones STEM pues las vocaciones femeninas y desarrollarlas. Pero ahora, cuando hacemos una formación interna para potenciar la digitalización dentro de la compañía, lo que hacemos es buscar que siempre exista pues ese criterio de género en la selección de las personas que se incorporan a los programas, ¿no? Y si tenemos que forzar un poco, pues lo acabamos forzando. Y, por ejemplo, a nivel de promoción, no buscamos ya que sea en el último estadio, ¿no? Es decir, justo cuando hace la promoción. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es traquear de alguna manera todas las personas que tenemos ya preparadas para promocionar y a ver si allí ya vamos cumpliendo como para generar el terreno para que cuando se producen las decisiones, pues directamente pues se favorezca el tener un porcentaje de mujeres pues mayor en las posiciones de liderazgo, que es un poco a lo que aspiramos todos. Elena. Muy bien. En nuestro caso, el caso Ferrovial, no sé si conocéis, somos una empresa muy masculinizada por sector, no por compañías, una empresa de origen constructor, en el que bueno, pues las cifras hoy por hoy son un 80% hombres, un 20% mujeres. Entonces, cuando hablamos de diversidad de género, es cierto que no tenemos mujeres a la hora de entrar, por lo tanto, si lo miramos en la pirámide, cuando hablamos de posiciones hacia arriba, los porcentajes de mujeres en esas posiciones pues disminuye. Como digo, es un problema de sector. Aquí en España, en ingeniería de caminos, más o menos los datos de chicas matriculadas ronda el 27%. Entonces, lo que estamos trabajando con una estrategia muy marcada, que por un lado es atraer diversidad, porque el otro día comentaba con Marcos, no sé, me comentaba él, oye, ¿qué piensas, Elena, oye, si dejamos fluir el talento, la diversidad surge? Y yo decía, bueno, Marcos, sí, eso es correcto. Cuando hablamos de tema de género siempre se habla de un 50% mujeres, un 50% hombres, el talento femenino tiene que estar, pero en nuestro caso es que estamos hablando de unas matriculaciones de en torno a un 27%, ni siquiera llegamos a esa posibilidad de atraer ese tipo de talento. Entonces, en este caso, damos un paso hacia atrás y en la estrategia es muy importante la atracción y para ello pues hemos puesto unos objetivos globales compañía, avalado por la alta dirección, muy importante como todos sabéis, y luego sobre todo pues medibles, cuantificables y con un seguimiento. Y este objetivo ha sido pues una medida de acción positiva, que a veces suena como, bueno, no es discriminación positiva, es acción positiva. Aquel colectivo infrarrepresentado de la compañía que queremos potenciar es el que estamos apostando y hemos puesto un reto importante. Os hablaba de un 27% matriculados, 27-30, nuestro objetivo es un 40%. Ojo, compañía, no todas las mujeres están en terreno en posiciones técnicas. Y a partir de ahí sembrar la semilla y con la estrategia en todos los ámbitos, como comentaban los compañeros, en nuestro caso, de formación y desarrollo, que en esos programas potenciar que las mujeres tengan ese desarrollo para romper ese techo de cristal. Y muy importante también generar una cultura inclusiva, y si lo llevamos solo al aspecto de diversidad visible, género, que es el que estamos hablando aquí hoy, muy importante también en nuestro caso porque
no olvidemos ese 80% masculino. Es decir, ahí tenemos una especie... Continúa, Ha Elena. sido No sé decir qué pasa. 80% masculino y ha saltado aquí las alarmas. Han saltado las alarmas con el 80%. Entonces, como comentaba, bueno, pues es muy importante no trabajar solo con este tipo de programas de desarrollo que todos conocemos, ¿no? De empoderamiento de la mujer, que está fenomenal y yo abogo por ello, pero es que parece que ponemos el foco en la mujer. Si yo pongo el foco en empoderar a ese 20%, pero ese 80% no lo trabajo, pues probablemente o somos superwoman o aquí no sucede nada, ¿no? Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es trabajando mucho en sensibilizar con esos programas que comentaba aquí el compañero de coger cualquier momento de la verdad de recursos humanos para sensibilizar y mucha visibilización, no solo de la mujer y su empoderamiento, que también, sino visibilización en la compañía de un entorno inclusivo. Y en esas estamos. Yo quiero aportar una cosa que hablamos Manuel y yo. Siempre hablamos de empoderar a la mujer e incluir a la mujer, pero Manuel y yo comenzábamos antes. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no metemos en ese paquete también al hombre? Claro, no, fundamental. ¿Vale? Esa es la otra parte. Claro. Yo creo que ahí comenta Manuel un poco. Hay estudios que dicen que si seguimos al ritmo de... No Creo sé que no si- se me oye, ahora sí. Ahora. Que si seguimos al ritmo de construcción de igualdad real en las compañías, al mismo ritmo que estamos ahora y haciendo lo mismo que estamos ahora, tardaremos 200 años en conseguir una igualdad real. Y no podemos esperar 200 años para esto. Yo creo que una de las barreras es que nos hemos equivocado al convertir al hombre en el enemigo en la construcción de la igualdad de género y en no darle un rol activo de qué ganan los hombres en esto. Si los hombres lo que ven que ganan en esto es este proceso, es que voy cediendo privilegios y se los voy dando, naturalmente se resisten. ¿Quién quiere ceder privilegios? Si yo no gano nada, bueno, haré lo mínimo posible para que no me quiten el bonus que me dan por representación de mujeres o para que no me despidan por machista, Exacto. pero me voy a resistir normalmente. Entonces la cuestión es qué podemos hacer, y podemos hacer muchas cosas para sumar a los hombres a esta construcción de la igualdad. Y para eso hay que hablar con los hombres, a decirles qué ganas tú en tener más diversidad en tus equipos, qué ganas tú en términos de mejores decisiones, qué ganas tú en términos, lo que decía antes, ¿no? Qué ganas tú en términos de que no tengas un grupo de gente como tú, que se comporta como tú, que te da la razón en todo y que no te hace ver los riesgos de las decisiones que están tomando, sino que ganas con tener gente diversa, incluida la diversidad de género, que ganas con tener a gente diversa que piensa diferente que tú, que te va a hacer cosas, que te va a hacer ver cosas que tú no ves y te va a enriquecer tu toma de decisiones. Entonces, o sumamos al hombre en eso y lo acompañamos con que los hombres conquistemos espacio en lo personal y familiar, con la corresponsabilidad, con la extensión de permiso de paternidad, etcétera, o los hombres naturalmente nos resistiremos a esto. Evidentemente. Sí, yo creo que ahí hay un concepto que ha dicho Manuel que para nosotros también es vital, que es todo el tema de la corresponsabilidad. Es decir, al final, bueno, pues es verdad que es lo que os decía, ¿no? Tanto concienciar a los managers como concienciar a los equipos y como que al final se transforme también en una cultura de compañía, ¿no? Es decir, que sea algo que se vaya impregnando poco a poco y ya te digo, no tanto, ¿no? Por cuotas o por una obligación o porque, oye, es políticamente correcto, que yo creo que eso, bueno, pues nos empuja un poco a todos a veces a hacer cosas incluso un poco absurdas, ¿no? Y es verdad, a veces pues no tiene mucho sentido, sino a esta parte más de corresponsabilidad y de bueno, pues de insight de compañía. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa que vamos a empezar a desarrollar, que es el Women Up, y que tiene mucho que ver con lo que decía Fernando, ¿no? Con trabajar sobre todo mucho esos N-3, N-4, es decir, está muy bien que en las capas directivas focalicemos mucho que tiene que haber más presencia femenina, pero si no trabajamos que en los procesos de selección, en los procesos de promoción, realmente tengamos eso en el foco, no conseguiremos nada. Y no solo con mujeres, ¿no? Cuando se habla de diversidad, tendemos a hablar solo de mujeres. Nosotros en Santa Lucía, por ejemplo, más del 35% de la plantilla lo consideramos casi ya talento senior, ¿no? Porque tenemos hasta 4 generaciones conviviendo en la compañía, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la diversidad es precisamente lo que decía Manuel, es diversidad en todos los sentidos, ¿no? Porque eso aporta, eso enriquece y eso hace crecer a una organización, ¿no? Yo quería puntualizar una cosita. Hablamos de diversidad y hablamos casi siempre de diversidades visibles, pues eso, mujer, capacidades diferentes, las generaciones y demás. Y yo creo que tenemos un gran reto también, que es el tema de no solamente las visibles, sino las diversidades experienciales y sobre todo las cognitivas. Es decir, comentamos, o en el caso que estamos hablando, ¿no? De Ferrovial, en este caso con unos KPIs muy concretos de incremento de mujeres. Es cierto que existen diferencias, hay estudios, ¿no? Entre la forma de pensar entre el hombre y la mujer que podemos aportar diferentes puntos de vista, pero si aterrizamos, es decir, si yo en un comité de dirección, por el tema de cuota o no cuota, incorporo a una mujer que a lo mejor es raza aria, edad media, que ha cursado estudios en universidades privadas similar
a los hombres que están en ese comité, es cierto que estaríamos impactando en el imperativo legal que comentaba antes el compañero, y el imperativo ético también, o sea, no hay que excluir el talento por ninguna forma, pero ¿hasta qué punto estamos impactando en el imperativo cuando hablamos de diversidad del otro, el económico, el de talento, el de innovación, el de contar con diferentes perspectivas reales, si no medimos esa diversidad cognitiva que realmente fomente la inteligencia colectiva y que conforme grupos de alto rendimiento con esa interseccionalidad, porque a lo mejor en un grupo de alto rendimiento no vale que todos seamos súper creativos, a lo mejor tiene que haber uno creativo, uno muy orientado a resultados, uno más, con una experiencia diferente. Entonces, yo creo, desde la experiencia que tengo de estos últimos años, de 10 años en diversidad, creo que el gran reto que tenemos a las compañías, más allá de género, diversidades visibles, que por supuesto, pero también trabajar las cognitivas y trabajar esas interseccionalidades para fomentar eso, la inteligencia colectiva. Y ahí, os soy honesta, es complicado, ¿eh? Yo, al menos... No es sencillo, no es una labor sencilla. No es fácil. No. Tienes que tener unos procesos muy robustos de recursos humanos que realmente permitan evaluar esas competencias, habilidades y luego ver cómo haces el cruce de esa interseccionalidad en los equipos para por qué aquí pongo una persona más innovadora, ahora que hay una vacante, y no una persona más X. O sea, ¿y cómo consigues que trabajen bien juntos? Eso es la inclusión. Que luego es la otra inclusión, parte. claro, Exacto. justo, totalmente. Entonces, que es bueno hablar de las cuotas, de las mujeres, género, pero creo que creo que es el gran reto y debemos dar ese paso para realmente, que luego muchas veces se nos dice a recursos humanos en general y sobre todo en diversidad, el retorno, sí, se nos llena la boca a todos, y a mí la primera, hablar de innovación y hablar que somos más sostenibles y más rentables, pero no sé hasta qué punto, no sé, hay estudios de McKinsey que sí, que tal, pero yo, honestamente, a mí si ahora me preguntan, oye, ¿por qué no tengo datos? Y no sabría ni cómo abordarlo. Entonces lo pongo encima de la mesa, que creo que es un gran reto que tenemos todos. Sí, y habrá Si no que... se quedan palabras vacías, no sé, Sí, está muy de moda la diversidad, y yo me dedico a ello, hago el pan con ello, Ojo, es la moda. Que no vengo aquí para nada, y soy mujer y estamos en una mesa de género, pero creo que también es bueno dar un paso más allá, porque yo creo porque yo he encontrado muchos casos en Ferrovial de, no, es que, bueno, Elena, y con mujeres, ingenieras potentes, no, Elena, es que ahora con estas políticas también, yo no quiero ser una cuota, ¿no? Es que las propias mujeres, las que vienen, yo soy ingeniero, ¿no? Porque ellas hablan de ingeniería, todavía no se ha cambiado ni siquiera el mindset de soy ingeniero, soy abogada, sí, pero ingeniero todavía. Entonces es como, no, tú no eres una cuota, y para eso tenemos que trabajar y justificar muy bien y realmente poner en valor que realmente aporta, ¿no? Claro. Más allá de lo visible o de lo que comentaba también el compañero del imperativo moral, ¿no? De también por justicia social, ¿no? En este cierto punto. Bueno, siento ser el malo, pero vamos muy justos de tiempo. Vale. Vamos a saltar al siguiente bloque, que es un poco ya, entramos en la parte de normativa. Como sabéis, hay una nueva normativa con respecto a la regulación de los planes de igualdad y a su registro. Sabemos que ahora recientemente, con el tema de la pandemia, en el 2020, el Real Decreto, si no lo digo mal, el 901 y el 902 modificaba todo esto, ¿vale? Sí. Esto implica que habría que hacer una actualización, digamos, de los planes de carrera, que entiendo que en todas vuestras organizaciones esto se ha montado. Me gustaría un poco que compartierais cómo habéis adaptado esta nueva normativa a ese plan de igualdad, ¿vale? Si queréis empezamos, Elena, ya que empieza tú. Pues en Ferrovial nos ha pillado los nuevos reales decretos que comentaba Marcos, se publicaron, como todos sabéis, en octubre del año pasado, ¿no? Sí, el 13 de octubre. El 13 de octubre, ¿no? Sí, entonces a nosotros nos pilló, yo diría casi que bien, porque justo habían cumplido los segundos planes de igualdad y nos tocaba negociar el tercero. Entonces hemos dilatado un poco la negociación porque, como bien conocéis, estos nuevos reales decretos y su implantación han dejado algunos puntos un poco ambiguos, que vamos las empresas un poco avanzando en ello como podemos. Y entonces, en lo concreto, estamos en plena negociación. Nuestra idea es firmarlo ahora en diciembre. ¿Y cómo nos ha impactado? Pues nos ha impactado, nosotros tenemos un plan de grupo único de Ferrovial, donde, por ejemplo, anteriormente hacíamos los diagnósticos y las memorias del plan, lo hacíamos por unidad de negocio, en este caso construcción, la línea de autopistas, y otra división, la división del corporativo, los headquarters, y hacíamos los diagnósticos y la memoria por unidad de negocio. Ahora, con los nuevos reales decretos hay que hacerlo por CIF. De hacer 3 memorias, estamos haciendo ahora 8 por CIF, porque se divide en cada entidad, entonces se multiplica el trabajo. Sí es cierto, pero pues se va a poder poner más foco
y poder analizar. Luego, para poder hacer un plan único, que es como nosotros lo trabajamos porque realmente consideramos que es más práctico, como bien sabéis todos, la normativa dice que tienen que ser suficientemente homogéneos, es decir, no puedes, pues no sé, pues la constructora con, pues, no sé, si tuviéramos algo, una empresa similar a Google, pues claro, son muy diferentes. Entonces, bueno, pues esa homogeneidad pactada con la mesa de negociación, finalmente hemos conseguido que se consideren todos estos 8 CIF como homogéneos para poder avanzar en un plan único. Luego estamos también, otro punto importante del tema del Real Decreto de la normativa de la auditoría retributiva y los registros salariales. Bueno, pues ahí estamos. El registro ya bueno, sobre todo a partir de abril de este año tenemos ya teníamos, pero bueno, con el impulso de la ley, pues registro, ya nos están pidiendo información la parte social para ver si, bueno, pues por qué fulanito, fulanita gana más que menganito, ¿no? Y ya estamos siendo transparentes en este sentido. Y estamos con una consultora externa haciendo todo el tema de auditoría salarial para poder registrar el plan, que si no, no podemos. Entonces, bueno, yo veo con esta nueva normativa, por un lado, bueno, se impulsa estos temas que comentamos de igualdad, más transparente. Ahora, para las compañías requiere, y todos me imagino que los que estamos aquí, pues mucho trabajo, va a conllevar mucho trabajo de análisis y trabajo también muy administrativo cuando haya que preparar las memorias anuales. Y bueno, y en este caso, en nuestro caso, en nuestro propio plan, pues mucho foco está viendo ahora en temas que comentábamos antes de corresponsabilidad, ¿no? que es el tema, en este caso, en el nuestro. Entonces, bueno, pues, y luego cierta ambigüedad todavía jurídica. El Ministerio, pues, para el tema de la auditoría salarial, iba a publicar una guía bueno, una guía para ver cómo se puede hacer esa auditoría y que luego realmente pueda registrarse. Y todavía esa guía, a fecha de hoy, si no, vamos, a no ser que no me haya enterado, que creo que no se ha publicado, ¿no? Y esto parece que no, todavía no. No se ha publicado. Entonces, claro, tienen que estar publicados los planes o reformulados a 14 de enero de 2022 y todavía el Ministerio no ha publicado esa guía. Entonces, que no pasa nada. Yo que entiendo que todos nosotros estamos tirando y avanzando y haciéndolo como podemos y tal, pero que a veces el imperativo legal, ¿no? está ahí, pero luego también, pues, oye, facilidades en algún aspecto y demás, pues tampoco es que lo tengamos más claro. Yo, por ejemplo, tenía el diagnóstico hecho por las 3 unidades de negocio y ni la parte social ni nosotros, y comentando con el Ministerio si lo tenía que registrar por CIF o no, o sí, pero que a lo mejor al ser de grupo valía por unidad de negocio aunque no fuera CIF. Al final tengo que reformularlo y dividirlo en 8 a la corriente de prisa porque no está claro, y otra compañía ha ido a registrarlo y nos hemos comunicado y no ha podido si no lo ha hecho por CIF. Entonces, ambigüedad, mi conclusión es ambigüedad, mucha exigencia, que está bien para avanzar, y luego, bueno, pues yo creo que es una palanca más legal, pero que tiene que estar, como veníamos diciendo, en una estrategia de diversidad más global y un compromiso de la propia compañía. Y toda palanca es poca, ¿no? Pero bueno, en este caso... Pues sí, asociar la normativa con la parte estratégica que estamos comentando. Eso es fundamental. Ahora que mencionas esto de tantos CIF, no sé, Fernando, en Repsol debe haber un montón de CIF. Muchísimos. Muchísimos. Sí, pero bueno, la verdad es que Elena lo ha resumido todo perfectísimamente, ¿no? Nosotros tenemos unas mesas abiertas con los sindicatos, un poco para, de alguna manera, hacer ese diagnóstico previo para terminar de completar el plan de igualdad en los términos que nos lo pide la ley. Y bueno, pues estamos avanzando con ellos, eso es lo que puedo decir. El tema es que, bueno, a nosotros, yo lo que sí que creo es que o sea, la normativa está bien. En el fondo, que haya una normativa que nos obligue a hacer esta reflexión está bien, porque al final es un momento en el cual te paras y tienes que analizar un poco todos tus procesos y los KPIs que tienes de alguna manera dentro de ellos y los ves de una forma integral y no los vas viendo de forma aislada. Quizá la forma en la que ha salido la normativa, pues con todas estas dudas, con los reglamentos un poco más tarde, nos tendremos que ir adaptando poco a poco e influyendo de alguna manera pues para ir a un canal quizá un poquito más racional de alguna manera de cómo abordar esta cuestión, que ahora mismo nos está costando pues eso, mucho, porque es muchísimo trabajo, como ha dicho Elena, y mucho trabajo administrativo y de preparación. Y siempre hay un poco de ambigüedad. Hablo también por nuestra parte cuando intentamos, digamos, proporcionar el software necesario para que esto ayude. También encontramos mucha parte que es ambigua y dice, ¿y esto cómo lo tratamos? Porque, bueno, ahora trataremos un siguiente bloque, bueno, intervenís vosotros ahora en este, pero veremos que claro, esa ambigüedad pues retrasa todo, que es un poco a lo mejor lo que dice Elena, vamos retrasados y todo va en ese mismo redil. Perdona, intervenir en este bloque ya para intentar cerrarlo. Muy bien. Sí, no, vale. No. Muy breve, por mi parte la realidad es un poquito diferente. Nosotros somos mayoría de mujeres en la compañía, mayoría de mujeres en casi todas las funciones, salvo comercial y cadena de suministro, donde todavía estamos creciendo porcentaje de mujeres.
Y mi negociación realmente no es con la representación de los trabajadores, sino desde hace muchos años con la matriz, con la central de mi empresa, que me obliga a hacer auditorías retributivas, que me obliga a hacer análisis de incrementos salariales, niveles de promoción, niveles de retención, absolutamente muchísima más exigencia que la normativa española. Por suerte, como decíamos, ha llegado la normativa española, pero en empresas grandes que llevan muchos años trabajando en esto, a mí la negociación Sí, las multinacionales esto es muy y el típico. trabajo, sobre todo las americanas, como en mi caso, ¿no? Entonces, nosotros lo hacemos desde hace muchos años porque es lo correcto, porque tienes que saber qué es lo que está pasando con tus salarios, tienes que saber qué es lo que está pasando con tus niveles de promoción, de desarrollo, de evaluación del rendimiento, de consecución de objetivos, de muchas cosas, ¿no? Entonces, lo hacemos porque creemos que esa es la manera de conseguir igualdad real y más inclusión de las mujeres, y lo hacemos internamente. Por tanto, para nosotros el plan de igualdad es trasladar externamente lo que ya trabajamos internamente. Bueno, en nuestro caso tenemos la misma problemática que el resto, ¿no? Que somos 16 empresas dentro del grupo y efectivamente el nivel de avance o el nivel de evolución de los planes de igualdad es diferente en cada una de ellas, ¿no? También porque los escenarios son distintos. No es lo mismo una empresa de call center en la que, como dice Manuel, pues tenemos un 95% de mujeres, con lo cual ahí pues es verdad que el plan de igualdad debería ser quizá al revés, ¿no? Es decir, debería fomentar mucho más la integración de señores. Y luego, en cambio, tenemos empresas, bueno, pues como la aseguradora, ¿no? Que es nuestra matriz en la que estamos muy evolucionados y en la que además el plan de igualdad no es un fin en sí mismo. Por ejemplo, nos sirve de palanca para haber activado otras cosas para mí mucho más chulas, como son una certificación EFR, es decir, el ir un poco más allá, ¿no? Hay que cumplir con la regulación, está clarísimo, y desde 2020, bueno, pues tuvimos que adaptar toda esa normativa, pero sí que es verdad que, por ejemplo, para nosotros ahora mismo un objetivo es que todos los planes de igualdad estén cerrados en todas las empresas y actualizados para poder activar esas otras palancas que tienen más que ver, bueno, pues con eso, con conciliación, con temas más, bueno, y lo hablábamos antes, ¿no? No solo de mujeres, sino también, oye, pues hablamos ahora de maternidad, de paternidad, hablamos de, bueno, pues de que al final sea todo esto inclusivo y sea, como te digo, al final un cambio de mindset. Entonces, por ejemplo, nuestro objetivo es más toda esa parte más de FR, de conciliación y de corresponsabilidad, y lógicamente lo que decía Fernando, que exista este Real Decreto nos viene bien porque es la base y es el punto de partida, pero yo creo que no debería quedarse en un fin en sí mismo. Muy bien, pues cambiemos al siguiente bloque, que vamos a hablar un poco sobre la brecha de género, pero no la brecha de género con las diferencias salariales que ya conocemos y que nosotros desde Walter también proporcionamos con nuestros sistemas que sacan todos los reportes, que cuando llega un inspector le enseñamos todo esto. No, vamos a verlo, la brecha de género, pero con respecto a pues lo que comentábamos, las perspectivas de crecimiento, la cualificación, el puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Si quieres, Manuel, arranca tú este bloque. Venga, yo diría que hay un primer nivel a evitar, que es la discriminación. ¿Vale? Eso es lo básico, eso es fundamental y es el punto de partida, evitar la discriminación. Luego hay un siguiente nivel que es un poco más sutil y más difícil de trabajar, que es cuando no hay una discriminación evidente, pero no se está produciendo una equidad en términos de desarrollo profesional, acceso a igualdad de oportunidades. Y pasa a veces cuando detectas una brecha de género en un determinado colectivo, en un determinado sector, y empiezas a profundizar y descubres realmente que es que si tienes un sistema de retribución vinculado a performance, vinculado a potencial, etcétera, todo se ha hecho bien, no detectas que nada, todo tiene explicación. La brecha de género aquí tiene explicación. Sí, todo porque tiene al final es el tema salarial que lo cuadra. Exacto, al final hay razones detrás por las cuales las mujeres en esa unidad han tenido peor performance o tienen menos oportunidades de desarrollo. Entonces viene el trabajo de recursos humanos de verdad, que es el que a mí me gusta, que es el de cuál es la cultura que hay detrás, cuáles son los comportamientos, cuáles son las pequeñas cosas que hacen los managers en el día a día que hace que al final las mujeres, en este caso, el colectivo no dominante en cualquier tipo de diversidad con la que estemos trabajando, tenga al final peores evaluaciones de rendimiento y por tanto tengan menores incrementos salariales o tengan menores posibilidades de desarrollo a partir de nuevos assignments y por tanto crecer profesionalmente. Y ahí es donde entramos nosotros en recursos humanos, donde podemos aportar valor. Yo creo que la clave es que todos vosotros tenéis abierta la puerta para entrar en los procesos de decisión, procesos de discusión en los diferentes departamentos de vuestras empresas y entrar con el ánimo de ser consultor interno para identificar qué está pasando, identificar pequeños comportamientos, identificar cómo se hacen determinadas conversaciones, cómo se toman determinadas decisiones. Yo creo que si entráis en esto solamente con la perspectiva de género, probablemente os costará más. Si entráis con la perspectiva de voy a ayudarte a generar más pensamiento divergente, mejores decisiones de negocio, observando los comportamientos, tendréis un acceso más fácil. Y una vez dentro tenéis que tener la habilidad de detectar esos comportamientos que son los que están haciendo que al final las mujeres tengan una menor posibilidad de desarrollo, ¿no? Y os pongo por caso, un ejemplo que yo vi en una determinada unidad es que había varios
procesos de decisión que se tomaban con el manager jugando al pádel con otra gente de su equipo en un fin de semana. ¿Vale? Y casualmente toda la gente con la que jugaba al pádel ese señor, pues eran otros señores de una edad parecida a la suya. Dentro de su leadership team había decisiones que no se tomaban en una reunión donde se escuchara a todos, sino que se tomaban en un pequeño grupo de gente de confianza. Y la persona con buena fe me decía, no, pero si al final quien tiene que decidir son ellos, y al final me da igual hablarlo en la oficina que hablarlo fuera. Y no se daba cuenta, realmente, con buena fe no se daba cuenta de que estaba dejando fuera determinadas opiniones que probablemente no le seguían la razón, o no, le resultaban más difíciles de manejar, porque cuando alguien está en desacuerdo contigo, eso cuesta más esfuerzo, no es tan cómodo y no es tan rápido, hace que la decisión sea un poco más lenta, pero se estaba perdiendo ese valor, ¿no? Entonces, cuando se da cuenta, enseguida reacciona positivamente, porque no es que me estés acusando de ser machista, es que me estás ayudando a que mis decisiones sean mejores. Y sobre todo compartir y que tenga en cuenta no solo los que yo juego al pádel con él y tengo más afinidad con ellos, sino que la parte incómoda también es donde tenemos que jugar. Correcto. Adelante, el que queráis. A mí me vienen aquí, bueno, dos reflexiones. Una un poco del tema de generar terreno de juego, como yo decía antes, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, desarrollamos hace 2 o 3 años un programa online de formación en sesgos inconscientes, ¿no? Para que en toda la toma de decisiones, de alguna manera, tuviéramos esa reflexión de que esos sesgos inconscientes existen y tenemos que ser conscientes de ellos y tenemos que combatirlos. Ese es un primer punto. Y otro que me surge, y venía un poco hablado también con anterioridad, es el tema de la conciliación, ¿no? Yo creo que la brecha más importante que tenemos a nivel de género es la brecha de conciliación. Nosotros formamos parte de un proyecto que se llama Closing Gap, junto con otras 10 empresas, y ahí sí que hemos identificado, bueno, pues mediante una serie de parámetros, que la brecha de conciliación es la brecha más importante que está impactando ahora mismo en la brecha de género. Bueno, con un impacto además económico que hemos intentado cuantificar con ayuda de Pricewaterhouse, que es potente de alguna manera. ¿Y cómo pensamos que debemos de abordar esa parte de la brecha de conciliación? Pues existen unos datos que son absolutamente incuestionables. Hemos visto, por ejemplo, y medido que las mujeres, de promedio, dedican 2 horas más al día que los hombres a las tareas un poco de cuidado del hogar y, de alguna manera, también de atención familiar. Mientras que, por ejemplo, los hombres, y a lo mejor será jugando al pádel, dedican 1 hora y 12 minutos más al día a temas laborales. Pues al final eso es una brecha que existe. Y o ponemos las condiciones para que eso se acabe cubriendo. Al final, ¿en qué impacta eso? Impacta en términos salariales, impacta en términos de promoción, impacta en términos de oportunidades y, al final, pues incluso en términos de pensiones, porque en función de lo que vamos contribuyendo, pues así se va generando esa brecha a futuro, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos que creemos que tenemos que combatir. Nosotros ya desde hace mucho tiempo tenemos unas políticas de conciliación muy activas. Me preguntaban antes, dice, ¿las dirigís más a las mujeres? No, intentamos que sean abiertas, que sean absolutamente para todos. Bueno, tiene un poco más éxito a veces en algunos colectivos, pero yo creo que llevamos muchísimo recorrido. Conciliación, temas de flexibilidad, temas de teletrabajo. Ahora aprovechemos la pandemia y la pospandemia para volver a resetear el modelo, eso es lo que vamos a intentar hacer. Bueno, pues esos son un poco los elementos que yo creo son fundamentales en este punto para acabar disminuyendo esa situación que tenemos y que está impactando negativamente en los índices un poco a largo plazo de las mujeres. Carmen, Elena, ¿qué opináis de esta parte? Bueno, nosotros efectivamente, más allá de todo lo que tiene que ver con la brecha salarial, que aquí también, como decían, ¿no? Ellos tenemos diferentes grupos de trabajo y también existe una normativa que también hay que cumplir. Yo creo que tenemos que ir un poco más allá en cosas que son un poco más fuera de lo que es lo eminentemente retributivo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sí que estamos iniciando un análisis para ver, por ejemplo, cuál es la diferencia de consumo y de demanda de los beneficios sociales, por ejemplo, pues desde quién consume más o quién necesita más un cheque guardería, que efectivamente, pues como decía Fernando, es una demanda que quizá tienen más las mujeres o las mamás, porque no es el padre el que pide el cheque guardería, ¿no? Y lo piden las madres, ¿no? O temas como, por ejemplo, hoy el renting de vehículos, que eso seguramente sean los que se van a jugar al pádel con los ejemplos de Manuel. Sí, ¿no? Entonces, bueno, pues el hacer un poco un análisis de qué productos a nivel de retribución flexible, beneficios sociales, dan confort para efectivamente esos temas que tienen más que ver pues con la conciliación o con satisfacer necesidades que van más allá de tu nómina y tu paquete salarial propiamente dicho, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí hay multitud también, bueno, pues de herramientas, de opciones que ahora también tenemos que valorar, sobre todo, bueno, pues de cara a eso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para los colectivos STEM o para los colectivos digitales tenemos una propuesta de valor un poco más adaptada
porque precisamente a esa gente le interesan otras cosas, ¿no? O a la gente joven le interesan mucho más temas como lo que decía, ¿no? De, oye, pues del teletrabajo, la flexibilidad. Nosotros, por ejemplo, todo el tema del teletrabajo lo estamos apalancando mucho más en un concepto de flexibilidad, de conciliación y de flexibilidad, Claro. precisamente por eso, ¿no? Porque las realidades familiares son distintas, las realidades personales son distintas y ahora con la pandemia incluso nos hemos dado cuenta que teníamos muchas medidas de beneficios, de premios, de temas que hacíamos en la organización para familias y nos hemos dado cuenta que más de un 3% de nuestros empleados han pasado la pandemia solos. Y ha sido un dato demoledor. Sí. Porque esa gente lo ha pasado muy mal y siempre tenemos un poco el foco en los que tienen niños, las familias, y bueno, tenemos otros colectivos en la organización, ¿no? Que no Que tienen efectivamente, y ahí también tenemos mucha brecha, ¿no? De oye, ¿por qué das cosas, ofreces cosas o haces cosas siempre para un colectivo similar? Y luego tenemos mucha gente, ¿no? En la que también, oye, pues tenemos brechas diferentes. Entonces yo creo que diversidad, inclusión y abrir un poco miras a colectivos realmente diferentes. Qué bien. Elena, cuéntanos qué tal en Ferrovial. Ante la pregunta de brecha de género, no solo una cuestión salarial, ¿no? Que planteabas, Marcos, efectivamente, o sea, a igualdad, o sea, ante un puesto de igual valor, igual salario, ¿no? Está claro que no debería o no debe haber diferencia salarial ante, pues si comparamos peras con peras o manzanas con manzanas, Sí, ¿no? incluso, perdóname Elena, te interrumpo, ¿por qué debemos dar por bueno que, y ya voy a la parte estrictamente salarial, que si hay un 25% de diferencia es aceptable? O sea, no tiene mucho sentido. O sea, vale, es el Claro, primer paso, pero, claro, no pero debería ¿por qué tener un sentido, 25 pues si quizás se debería me haber un ocurre a 0? lo mejor, no lo sé, o sea, yo no tengo aquí, no tengo la bola mágica, tampoco. pero a lo mejor ese 25% es que a veces entran otros factores de antigüedad. ¿Quién está? O sea, el hombre tiene más presencia en las empresas desde hace más tiempo, entonces a lo mejor entiendo que se ha dejado ese margen, no lo sé, de ese 25% un poco para tener en cuenta otras posibles variables, pero si no puedo estar más de acuerdo contigo que hay que mitigarlas. O sea, pero a lo claro, mejor hay otros factores más allá que sí que es cierto en que en posiciones de entrada debería ser ese, ni siquiera ese 25%, no tener debería haber ninguno. ese recorrido, no puedo Claro. estar más de acuerdo. A veces cuando se habla de brechas se habla de medias, genéricas, claro, por ejemplo en Ferrovial si cogemos las medias, pues si un 80% hombres, 20% mujeres y en posiciones directivas más o menos, entonces te sale disparada, ¿no? Pero cuando lo hacemos ya la media de igual puesto, igual valor, no debería haber. Y hemos hecho ya un análisis desde hace ya 1 año y medio que se ha puesto encima de la mesa y ahora se va a reforzar con esta auditoría que comentaba antes y con un plan de acción para, oye, pues si existe esa desviación a igualdad de condiciones, que realmente pues mitigarlo, ¿no? Luego hay otro punto, más allá de lo que comentaba Marcos, que es, voy más allá de los sectores feminizados o los sectores masculinizados. El otro día, leyendo un poco sobre este tema para otro tema, veía que los sectores feminizados muy orientados al cuidado, ¿no? Que va muy orientado a los valores, a la crianza, o sea, a lo que nos han educado muchas veces a las mujeres, sí. Que hay que trabajar mucho desde ahí, ¿no? Hablando de diversidad, hay que trabajar mucho desde ahí y no es un entorno solamente profesional, sino educacional, ¿no? Que yo creo que es una palanca clave. Pero bueno, los entornos feminizados, en general, están menos retribuidos, que son vinculados al cuidado. Sin embargo, los más masculinizados, estos son datos de estadísticas del INE, están mejor retribuidos y es donde están los hombres, o sea, mayoritariamente posicionados, ¿no? En el histórico del sector. ¿Qué ocurre? Que los masculinizados, normalmente sectores industriales, influyen más en el Producto Interior Bruto, por lo tanto son con mayores, asociados a mayores salarios. ¿Y aquí qué ocurre? Que muchas veces este tipo de salarios están negociados en convenios colectivos, que aquí la empresa, pues hombre, tiene su punto, pero ahí están también los sindicatos, que a su vez están masculinizados. O sea, parece que estoy aquí montando, pero que quiero decir y voy a lo que comentaba Marcos, y que creo que ya no solamente que si Ferrovial pues tiene brecha, no tiene brecha, o el Real Decreto y tal, yo creo que hay aquí un holístico muy importante que va más allá de sectores, de impacto del Producto Interior Bruto, de la educación, de valores, y todo muy vinculado a lo que comentábamos antes de vocaciones STEM, que es la empleabilidad del futuro, y donde también ahí está también pues mayor competitividad salarial. Entonces, que hablar de brecha es un micro en tu empresa y que esto no suceda y que igual puesto, igual valor, igual salario, pero que creo que se debería analizar no solamente por la parte nuestra como compañía, que también tenemos mucho que decir, de una forma más holística. O, por ejemplo, yo me planteo, ¿por qué las Kellys ganan menos dinero que un camarero de hotel, ¿no? Es decir, ¿quién hace esa valoración de puestos? ¿Dónde está regulado eso? En convenio. Muchas veces son puestos que van en convenio. ¿Cuánto tiempo tiene ese convenio? Claro, o me lo llevo a lo mío, ¿no? Por decir, en Ferrovial, ¿por qué un trabajador que limpia el Guggenheim colgado, ¿no? Que está haciendo limpiando, tiene que ganar más por riesgo que una mujer que a lo mejor está todo el día con productos químicos limpiando un hospital, ¿no? O sea, que aquí ya no solamente brecha de género, brecha salarial, porque a lo mejor tenemos ciertos márgenes en la compañía, sino que
voy más allá y lo lanzo a otras mesas de negociación y a otros agentes mayores que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Que luego nos viene a nosotros como Real Decreto y tenemos margen de actuación, que desde luego lo tenemos, pero que cuidado, que no solo queda en esto. Claro. Saltamos al último, perdón, saltamos al último bloque, pues ya nos queda nada. Esto es igual, esto ya hemos hablado mucho de ello y creo que lo hemos tocado, es la presencia femenina en los consejos de administración, ¿vale? ¿Cómo lleváis esto dentro de vuestras organizaciones? Es decir, influye, ya comentamos al principio que bueno, hay empresas, entiendo que no son las que estamos aquí, hay empresas que esto lo ven como simplemente una cobertura de una cuota que me exige, pero vamos más allá a ver un poco que de verdad, como comentamos antes, esta presencia femenina sí que influye, incluso atrae más talento, atrae más cosas. ¿Cómo lo tenéis dentro de cada una de vuestras organizaciones? Manuel, empieza tú para que cada uno empiece un bloque. Bueno, yo primero, pues con datos, ¿no? Según la última información de la CNMV, en el año 2020 las empresas cotizadas han incrementado en 3 puntos el porcentaje de mujeres que tienen sus consejos de administración. Están ahora mismo en el 26,1%, que probablemente está por debajo del 30% que como mínimo tendríamos que tener para cambiar un poco las conductas dentro de la compañía. Las empresas del IBEX 35 estamos un poquito mejor, estamos en torno al 31%, y bueno, y afortunadamente Repsol, pues de los 5 posiciones de consejeros que ahora mismo tenemos, pues 5 son mujeres. De las 15, 5 son mujeres, con lo cual estamos en el 33%. Pero es cierto que muchas veces se dice que hay que superar ese 30% para que de alguna manera generemos una cultura que atraiga mucho más al talento femenino y que desarrolle el talento femenino. Ha dicho antes Elena, influyen muchísimos factores para que eso suceda, no solamente la presencia en los consejos de administración, y yo lo extiendo también a todos los altos estamentos, tipo comités ejecutivos, etcétera, que tenemos en las compañías. Creo que es ahí donde hay que incidir, en que las mujeres también estén muy presentes, y esas mujeres que se incorporan, pues que sean, tienen un doble trabajo, porque aparte de ejercer el suyo, tienen que ejercer como role model para que de alguna manera se rompa esa barrera que tenemos en torno a que el liderazgo es una cuestión más bien masculina. Sí, entonces, no debería ser de género, debería ser simplemente liderazgo, punto. Elena o quien queráis. Sí, siguiendo un poco como comentaba Fernando, con los datos, ¿no? La recomendación europea indica un 40% de mujeres, una recomendación. Exacto, es la recomendación. Recomendación, no es un imperativo, ¿no? Como tal. Un 40% mujeres en consejo, y luego la CNMV recomienda también para el 2022 elevarlo también a ese 40%, ¿no? Nosotros en Ferrovial estamos en un 33%. Sí es cierto que bueno, pues en este último año se han incorporado 2 mujeres, hay que ser honesto y es un dato público. Hace 2 años estábamos en un 16%. Es cierto que esas recomendaciones y esas palancas que hablábamos antes, un poco más legislativas, pues pueden estar ayudando. Por ejemplo, en Francia es un imperativo, es una cuota de un 40% y en general están en un 44%, leía el otro día un 44%. Entonces, bueno, no digo que nos obliguen, pero bueno, ahí están esas palancas que comentábamos. Y luego, por supuesto, el que haya mujeres en consejo visibiliza el talento y también potencia en que en estamentos más bajos las políticas se ven más arropadas. Siempre decimos que diversidad tiene que estar amparado o abanderado por la alta dirección, pues que haya más mujeres en consejo facilita. Sí, y que la base empiece ya también a generar esto. Nosotros, como decía, tenemos mayoría de mujeres en plantilla, tenemos paridad en el comité de dirección y nuestra directora general para Iberia es una mujer también. O sea que por esa parte, bien, y complementar lo que decíais antes, aparte del positive role model y que las personas que entran vean que alguien como yo puede tener éxito en esta compañía, aparte de esto, cuando comentabas antes, Elena, sobre la importancia de tener datos que justifiquen por qué esto es importante, ¿no? Hay un montón de estudios sobre los resultados de negocio de empresas que tienen igualdad o mayoría de mujeres en comité de dirección versus las que no la tienen. Los datos son demoledores, son muy favorables a empresas que tienen paridad en sus comités de dirección. El problema es que a veces algunos managers piensan que esto es causa-efecto, es decir, que si pongo automáticamente a 3 mujeres más en el comité, mis ventas van a ir mejor. Para mí esto es la cereza en el pastel. Cuando tú trabajas una cultura realmente inclusiva, donde valoras los pensamientos diferentes, donde fomentas equipos diversos, donde trabajas en competencias complementarias y donde escuchas la voz de cada tipo de diversidad, naturalmente esa diversidad se abre paso, porque le estás dando oportunidades sin sesgos, se abre paso y acabas teniendo mejores resultados de negocio y mujeres en comité de dirección como consecuencia. O sea, al final es
es una consecuencia de tener un entorno inclusivo que las mujeres de manera natural, orgánica, llegan, tienes que hacer cosas para que pase, obviamente, pero es una consecuencia de la cultura inclusiva. Y esa cultura inclusiva es la que te da mejores resultados de negocio. O sea, está claramente correlado con más mujeres en el comité de dirección, pero no es causa-efecto. Las empresas que piensen que por poner paridad en comité de dirección automáticamente van a vender más, pues desgraciadamente no es tan sencillo. Y esto comenta que estadísticamente está probado, ¿no? Sí, hay un montón de estudios. Hay uno que hicieron con las empresas cotizadas en Londres sobre cuáles de ellas tenían paridad y cuáles no. No recuerdo el nombre del estudio, pero está publicado hace poco y veo como un 40% de diferencia en la evolución del valor en bolsa en unas y en otras. Era brutal. Era brutal la diferencia de performance entre las dos. Sí, hay estudios. Carmen, ya estamos No, fuera de yo tiempo. creo que hay que ser respetuosos con el tiempo y... Sí. Pero no pasa nada, ¿no? Alargamos un poco si quieres, o ¿quieres comentar algo? Bueno, nosotros, es verdad que yo creo que lo que es importante es, bueno, yo del Consejo de Administración no puedo hablar, somos una empresa no cotizada, nuestro Consejo de Administración es familiar, con lo cual, salvo que me meta en un embrollo en el que no me voy a meter de cómo organizar esas familias, que no voy a hacer, no tenemos ahí nada que decir, pero sí que es cierto que muy alineada que hay que trabajar sobre todo en esos órganos más ejecutivos, ¿no? Pues en esos comités ejecutivos, en esos comités de dirección, ¿no? Que es realmente, bueno, pues donde decía, ¿no? Donde se toman las decisiones y donde esa diversidad de decisiones, pues yo creo que es lo que enriquece, y nosotros para eso, bueno, pues en todo lo que es los planes de sucesión tenemos un programa súper potente que estamos haciendo de la mano de nuestro campus Santa Lucía, que tiene que ver, bueno, pues con eso, con que todas las direcciones generales tengan en sus planes de sucesiones pues al menos una mujer, siempre y cuando efectivamente cumpla los requisitos para entrar dentro de ese programa, ¿no? Son programas muy exigentes y con un criterio de meritocracia y, por supuesto, bueno, pues no, como vuelvo a repetir, no de cuotas ni de una obligación, y son programas súper potentes donde lo que estamos trabajando sobre todo son esos N-1 para que efectivamente, bueno, pues nos sirvan de caladero, y permitirme la expresión, para que a futuro esos comités de dirección pues obviamente sean mucho más equiparables, ¿no? Y luego, bueno, pues así un poco por terminar con un chascarrillo, pues nuestros miembros del comité de dirección, que tampoco voy a dar el dato porque no hace falta, no vienen al Carmen, caso, no hace falta, Carmen. también es público, como dice Elena, con lo cual si alguien tiene curiosidad se mete en nuestra web y vais a ver un montón de corbatas, así que no nos vamos a meter Bueno, en ahora ese ya no berenje. se llevan, ¿eh? Ahora ya no se llevan. Bueno, depende. Pues sí que es verdad que, bueno, alguno decía, ¿no? ¿Y esto qué vamos a, esto de qué va, ¿no? De que ahora de repente todos los hombres salgamos fuera en masa y de repente, pues yo creo que tampoco va de eso, ¿no? De nuevo un poco, y por poner la guinda, como decía Manuel, sentido común, meritocracia y un tema más, bueno, pues de estrategia de compañía y de negocio. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias por vuestra atención y un aplauso para estos superponentes.